Desde la inmensidad del Océano Pacífico hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la Tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Esta diversidad de atractivos, junto a su creciente y estable economía, han convertido al Perú en un destino ideal para reuniones, eventos y viajes de incentivo. Quiero saludarlos a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy para hablarles de la ecografía pulmonar en la insuficiencia cardíaca. Nosotros estamos hablando aquí de una herramienta que en los últimos 15 a 20 años pasó de ser una herramienta prometedora utilizada solamente en investigación para convertirse en una nueva aplicación de las imágenes, es decir, que hoy se utiliza en muchas unidades de cuidados intensivos, departamentos de urgencias y cada vez más en medicina interna y en general en cardiología. Y si miramos las guías recientes de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y aguda, las guías que se publicaron recientemente en 2021, podemos encontrar que la ecografía pulmonar es parte de los estudios diagnósticos de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda de nuevo inicio. Es parte de los exámenes que se aconseja realizar en los pacientes en quienes se sospecha insuficiencia cardíaca aguda. Y aquí podemos ver que también está la ecocardiografía. Obviamente, la ecocardiografía se encuentra en dos puntos diferentes. Tenemos una ecocardiografía completa al final de los estudios de diagnóstico y también está la ecocardiografía al comienzo junto con el ultrasonido pulmonar. Y esta doble presencia se debe a que la ecocardiografía aquí es generalmente lo que llamamos focus, es decir, un ultrasonido cardíaco focalizado. Es una ecocardiografía que se hace con un protocolo restringido y un enfoque estandarizado que no es completo, sino que se hace para responder una pregunta clínica en particular. Y la ecografía pulmonar es una compañera lógica de esta ecocardiograma. Entonces, si tenemos una valoración cardiopulmonar integrada en un paciente en quien se sospecha insuficiencia cardíaca aguda, tenemos una herramienta muy poderosa para tratar de detectar tanto la razón de la descompensación como el grado de la descompensación. La primera pregunta la responde la ecocardiografía, es decir, la razón de la descompensación, y la segunda, el grado de la descompensación, es la que responde la ecografía pulmonar mediante la evaluación de las líneas B. Es muy importante entender este nuevo enfoque que tenemos y podemos decir que el avance del ultrasonido cardíaco focalizado se relaciona también con el mayor número de los usuarios de ecocardiografía, porque muchos no cardiólogos hoy día hacen ecocardiografía. Y esto viene también con la miniaturización de las máquinas de ultrasonido. La capacidad de muchas máquinas de ultrasonido que cada vez son más pequeñas, las puede uno llevar incluso en la bata de médico. Y es lo que ha permitido que se generalice el uso de la ecocardiografía focalizada y de la ecografía
pulmonar, y son dos avances en el campo de las imágenes que son muy relevantes para nosotros y debemos tenerlos presentes siempre que manejemos esta forma de evaluar a nuestros pacientes. Entonces, veamos cómo utilizar el ultrasonido pulmonar en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Podemos utilizar esta herramienta nueva tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes y también para el pronóstico. Ciertamente que tenemos los datos sobre el diagnóstico, son los datos principales, porque al comienzo quedaba claro que la ecografía pulmonar podía ser útil para el diagnóstico diferencial de la disnea aguda, y en particular en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda podemos visualizar las líneas B, que deben ser múltiples, difusas y bilaterales. Es muy importante entonces contar con estas tres condiciones. Las líneas B deben ser múltiples, es decir, debe haber muchas líneas B en un solo barrido. No se deben ver una o dos, debe haber por lo menos tres, pero si hay un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, habrá muchas en un solo ciclo de barrido, como vemos aquí. Tienen que ser difusas. Difusas significan que las puede uno visualizar o tiene uno que visualizarlas en más de un punto del hemitórax, y tienen que ser bilaterales. Y esto es importante porque también, por ejemplo, en los casos de exacerbación del EPOC podemos ver algunas líneas B, pero no son múltiples, no son difusas y no son bilaterales. Entonces aquí hay algunas en la base de los pulmones, pero no son múltiples, ni difusas, ni bilaterales. Entonces solo para el diagnóstico diferencial de disnea aguda, que es insuficiencia cardíaca aguda versus exacerbación de EPOC, las líneas B nos pueden ayudar muchísimo porque las dos imágenes son muy, muy diferentes, y no se necesita una curva de aprendizaje muy grande, muy larga, para tratar de distinguir estos aspectos típicos del ultrasonido en EPOC sin líneas B, y en insuficiencia cardíaca aguda líneas B. Cuando hablamos de disnea aguda, aparte del diagnóstico diferencial típico entre insuficiencia cardíaca aguda y EPOC, donde es útil la ecografía pulmonar, es que generalmente es cuando se tiene el paciente con disnea aguda, uno va y si puede uno aplicar el focus integrado con la ecografía pulmonar B1, el corazón. Puede que la anamnesis no sea muy específica y no nos ayuda. Entonces aquí podemos ver que el paciente tiene disnea aguda. Vemos el paciente taquicárdico con una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero si vemos junto con esta imagen también las líneas B bilaterales múltiples difusas, en ese momento la insuficiencia cardíaca aguda se hace muy, muy probable. Pero incluso con un paciente con una reducción severa de la fracción de eyección, si uno no ve las líneas B bilaterales múltiples difusas, allí es poco probable que sea insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si juntamos la evaluación del corazón y del pulmón, podemos entender la razón de la descompensación y el grado de la descompensación. E incluso si no tenemos las líneas B múltiples difusas y bilaterales para encontrar la causa, puede ser útil la ecografía pulmonar porque nos puede ayudar a evaluar otra causa de la disnea aguda que no sea la insuficiencia cardíaca aguda. Puede la situación de un neumotórax, por ejemplo. En este caso puede haber deslizamiento pulmonar. Puede ser también el caso de neumonía si se visualiza claramente las consolidaciones con las características típicas de la neumonía, en particular en el broncograma, o también el infarto pulmonar. Y este es un ejemplo de unas consolidaciones pequeñas en caso de embolismo pulmonar. Obviamente uno no hace el diagnóstico solamente sobre la base de la ecografía pulmonar, hay que integrarlo con el cuadro clínico. Pero si vemos este tipo de imágenes aquí, se vuelven muy, muy útiles para indicar esta condición. Entonces, la ecografía no solamente es útil para el diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca aguda, sino con otras causas de la disnea aguda. Luego, otro ejemplo cuando puede ser útil el ultrasonido pulmonar
y dependemos de todas maneras de la integración con la ecocardiografía y en particular cuando podemos el eco estándar y cuando no el focalizado, el focus. Aquí tenemos el paciente con unas alteraciones no muy grandes, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal, probablemente haya una pequeña dilatación de la aurícula izquierda. Calculamos la función diastólica y hay un aumento de la presión sistólica, pero puede uno no tener toda esta valoración completa de la función diastólica. Entonces, si el paciente le llega a ustedes con disnea y con un cuadro clínico que genera sospecha de insuficiencia cardíaca descompensada, puede uno de todas maneras tener dudas, aunque la sospecha de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es bastante probable aquí, pero uno puede fortalecer esa sospecha con mover el transductor del corazón al pulmón para visualizar las líneas bilaterales, las líneas B bilaterales difusas y múltiples en el mismo paciente. Y es muy frecuente en estos pacientes encontrar un derrame pleural trivial pequeño en el ángulo costrofénico derecho y entonces la sospecha de insuficiencia cardíaca aguda se confirma y entonces no hay que esperar la radiografía de tórax ni el ProBNP, sino que se puede iniciar terapia con diuréticos, se puede optimizar la terapia que se necesite en el paciente, puede uno iniciarla más pronto y no hay que esperar a que lleguen los resultados de otras pruebas. Uno puede esperar, uno puede pedir las otras pruebas, pero no tiene que esperar la respuesta porque ya uno habrá visto el corazón y las consecuencias de la falla del corazón por la presencia de agua extracelular en el pulmón. Y utilizamos la ecografía pulmonar con este método porque tenemos datos muy sólidos que para afianzar realmente esta forma de hacer las cosas. Y tenemos en particular este artículo publicado en 2019 en donde los pacientes que llegaron a urgencias con disnea como síntoma principal se aleatorizaron a dos brazos. En un brazo se evaluó con radiografía de tórax, con NT-proBNP para entender la razón de la disnea y el otro brazo se estudió con ecografía pulmonar. Y la diferencia entre estos dos brazos, aparte de la precisión que fue un poco superior para el grupo de ecografía pulmonar, pero la diferencia, como podemos ver aquí, radica en el tiempo. Se necesitó como hora y media como mediana de tiempo para hacer el diagnóstico correcto en el grupo de radiografía de tórax y NT-proBNP y la mediana fue de 5 minutos en el grupo de ecografía pulmonar. Entonces, el mensaje principal acá es que la ecografía pulmonar ahorra tiempo. Nosotros de todas maneras podemos hacer nuestro diagnóstico sin hacer el estudio de ultrasonido. Siempre hemos diagnosticado en la disnea aguda sin el ultrasonido pulmonar, pero el valor adicional de esta herramienta es que ahorramos mucho tiempo porque es una herramienta que utilizamos al lado de la cama del paciente directamente allí. No tenemos que esperar la respuesta de otras pruebas del ProBNP, de la radiografía de tórax. Es algo que el médico puede hacer inmediatamente como extensión del examen físico. Y aquí es donde radica la verdadera ventaja, que es que ahorra tiempo y no tenemos que olvidar que de todas maneras está siempre el derrame pleural. Entonces, no solamente líneas B, sino también el derrame pleural en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y puede ser útil en aquellos casos en donde el aspecto es un poco raro. Entonces, el derrame pleural típico de la insuficiencia cardíaca se ve así, se ve negro. Son hipoecoicos estos derrames pleurales. Aquí tenemos hebras de fibrina, un derrame pleural muy complejo, pero generalmente no son compatibles con insuficiencia cardíaca. Este es hemotórax, este es un paciente con malignidad. Obviamente que puede haber situaciones donde hay sobrelapo, pacientes con insuficiencia cardíaca y cáncer, pero este tipo de derrame pleural nos debe llevar a sospechar
que el diagnóstico de disnea aguda tiene otra causa o que hay otra condición adicional de esa insuficiencia cardíaca aguda. Y hay otro valor adicional de la ecografía pulmonar que nos da indicios para el diagnóstico diferencial de edema cardiogénico versus no cardiogénico. Obviamente que no hacemos nuestro diagnóstico solo sobre la base de la ecografía pulmonar. Algunas veces, de todas maneras, puede suceder que viene un paciente que se ha diagnosticado con edema cardiogénico, en urgencia se lleva a medicina interna o a cardiología con este diagnóstico y hacemos un ultrasonido y vemos un patrón muy diferente del que generalmente vemos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Veamos estos videos. En la insuficiencia cardíaca aguda tenemos muchas líneas B bilaterales difusas. Aquí tenemos muchas líneas B con el transductor convexo cardíaco. Y si miramos la línea pleural de la pleura aquí, esta línea horizontal, es delgada y regular. Y si miramos lo que pasa en síndrome de dificultad respiratoria, es decir, el edema pulmonar no cardiogénico, podemos ver que la línea de la pleura es irregular y fragmentada. Si vemos este tipo de imagen, nuevamente no es suficiente para rechazar un diagnóstico, pero por lo menos podemos reflexionar y pensar dos veces el diagnóstico porque probablemente no sea un edema cardiogénico y puede ser un edema no cardiogénico. Entonces pasemos a hablar del seguimiento de los pacientes. El seguimiento, el monitoreo, es otro horizonte realmente para el ultrasonido pulmonar. Hay bastantes datos, pero es un campo que tenemos que explorar todavía más y en particular la ecografía pulmonar para monitorizar a los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Lo utilizamos porque nos permite cuantificar la congestión, porque nos da un número. Es un número muy aproximado, a veces no es tan preciso, pero por lo menos es un número, un valor, no es un sí o un no. Y desde hace muchos años ya sabemos que, por ejemplo, después de furosemida, se produce una reducción significativa del número de líneas B en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Y lo que es todavía más importante es que esta disminución del número de líneas B puede producirse muy rápidamente. Puede haber una disminución de 60% después de tan solo 30 minutos. Y esto es muy diferente en los distintos pacientes y por eso es que es útil la ecografía pulmonar. Podemos evaluar en realidad si la terapia dirigida o si el tratamiento general para la insuficiencia cardíaca aguda está funcionando. También observar cómo se está sintiendo el paciente, si el paciente comienza a tener la diuresis y también ver si han disminuido las líneas B. De manera que se trata de una forma objetiva y muy sencilla de determinar si está disminuyendo la congestión pulmonar. Y si tenemos un transductor, podemos hacer una clasificación que lo que podemos hacer con un catéter de una manera muy precisa, pero invasiva, para evaluar la congestión y la perfusión. Es algo que ahora se puede hacer con ultrasonido. Tenemos las líneas B para evaluar la congestión. Por ejemplo, podemos utilizar la integral de tiempo y velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo para evaluar indirectamente el gasto cardíaco. Entonces, nuevamente, es una forma muy útil, no invasiva, de monitorizar al paciente. Y también tenemos el concepto del tiempo, porque este es un estudio muy preliminar, pero si miramos aquí, tenemos dos grupos de pacientes que se hospitalizaron con insuficiencia cardíaca aguda. En el de ecografía pulmonar, los pacientes se trataron de acuerdo con los resultados del ultrasonido. La terapia dirigida se tituló de acuerdo también con los resultados de la ecografía pulmonar. Y este grupo se trató de manera estándar, que en la mayoría de los casos es
manejar la congestión pulmonar de acuerdo con los resultados de la placa de tórax, además de la auscultación y el resto de las herramientas que utilizamos. Y aquí vemos a los pacientes en el brazo de la ecografía de pulmón. Pudieron darse de alta más pronto que los que recibieron la radiografía de tórax. Entonces, si uno titula la terapia con base en las líneas B durante la hospitalización para insuficiencia cardíaca, la estancia hospitalaria de estos pacientes es más corta. Entonces, nuevamente hay otro ahorro de tiempo. Y esta conducta, es decir, poder monitorizar si disminuyen las líneas B en el ultrasonido pulmonar, es algo que también tiene implicaciones de pronóstico, porque quienes responden a la ecografía pulmonar, es decir, en quienes disminuyó las líneas B durante la hospitalización, tuvieron mejor sobrevida en comparación con los que no respondieron a la ecografía pulmonar, es decir, los que se hospitalizaron para insuficiencia cardíaca aguda, en quienes no disminuyó de manera significativa el número de líneas B. Y en este sentido, las líneas B son otro parámetro de cambios hemodinámicos. Entonces, aquí nuevamente tenemos a un paciente hospitalizado para insuficiencia cardíaca aguda y como podemos ver, ya después de 1 a 2 días de hospitalización, el número de líneas B ha disminuido significativamente y tenemos que esperar al alta tanto para la presión pulmonar y el tiempo hasta que se produzca un cambio significativo. Estos dos parámetros son menos dinámicos que los cambios de las líneas B. Bien, ahora veamos el pronóstico. Tenemos que considerar, por ejemplo, la hospitalización. Si evaluamos las líneas B al momento de la hospitalización o del ingreso de pacientes con enfermedad cardíaca, este número tiene un valor pronóstico muy importante. Este valor pronóstico se ve en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero con fracción de eyección preservada es todavía más clara. Y también en los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca, es decir, pacientes que se ingresan a cardiología sin signos y síntomas manifiestos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que se ingresan para hacer una angiografía coronaria, pero sin síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca. También en estos pacientes hay un número significativo de ellos que tienen congestión pulmonar subclínica y eso tiene un significado pronóstico muy fuerte. Y esto también es cierto en los pacientes al momento del alta. Si egresamos las líneas B al momento del alta después de la hospitalización para insuficiencia cardíaca aguda, podemos ver que los pacientes que se van a casa con muchas líneas B, que es el momento en que se decide que se pueden ir a casa, ya no tienen edema de las piernas ni disnea, pueden irse a casa, pero todavía tienen una congestión pulmonar subclínica. Estos pacientes tenían un pronóstico peor que los pacientes que se iban a casa con menos líneas B en términos de rehospitalización por descompensación de la insuficiencia cardíaca en un lapso de 3 meses. Estos son nuestros datos, pero lo mismo determinaron este otro grupo, exactamente los mismos datos. Y esto es muy relevante porque incluso las guías recientes de la Sociedad Europea de Cardiología, clase 1, dicen que se recomienda que los pacientes hospitalizados para insuficiencia cardíaca sean evaluados cuidadosamente para excluir signos persistentes de congestión antes del egreso y para optimizar el tratamiento. Entonces, esa es una meta, es un objetivo, porque sabemos que los pacientes que se van a casa, que tienen congestión pulmonar subclínica, vuelven a rehospitalizarse más adelante por insuficiencia cardíaca. Pero ahora lo que no sabemos es que si pasamos a un paciente de esta línea en la Kaplan-Meier a esta otra línea, si mejoramos el pronóstico. Sabemos que tener más líneas B es malo, pero no sabemos que si hacemos algo para disminuir este número de líneas B,
podemos mejorar también el pronóstico de los pacientes. Y en efecto tenemos datos al respecto, pero solamente en pacientes ambulatorios, no en pacientes hospitalizados. Y este fue el primer estudio que mostró que si hay pacientes que se manejan en consulta externa para insuficiencia cardíaca, si la terapia diurética se titula de acuerdo con la ecografía pulmonar, el pronóstico es mejor que para aquellos pacientes en donde el tratamiento diurético no se titula de acuerdo con la ecografía pulmonar. Y en particular hay un menor número de visitas a urgencias por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y hay otros dos estudios con resultados muy semejantes. El grupo en que se hizo la terapia guiada por ecografía pulmonar tiene mejores resultados que el grupo en quienes no siguió la terapia con base en la ecografía pulmonar, y el tercer estudio muestra exactamente los mismos resultados. Podemos decir entonces que probablemente las líneas B en insuficiencia cardíaca nos pueden guiar, puede ser la estrella de Oriente, el cometa. El COMET, que fue el Ultrasound Line Comet, el primer número de las líneas B. Veamos un par de cosas acerca de la metodología que es muy importante para la ecografía. Para el esquema de barrido, el más estandarizado es el que vemos aquí, con 8 sitios de barrido, 4 para los hemitórax, y que se puede simplificar a 4. Esto se ha aplicado también en algunos estudios, pero lo importante es que siempre hagan un barrido, una insonación de la parte apical y de las áreas más dependientes, es decir, la parte anterolateral del tórax. En insuficiencia cardíaca uno no tiene que hacer insonación del tórax posterior porque no le agrega nada a la valoración anterolateral, pero esta con los 8 sitios es la más estandarizada. ¿Y cómo contar las líneas B? Hemos dicho que las líneas B son una forma cuantitativa de evaluar la congestión pulmonar. Podemos si ser muy estrictos, tenemos que tener algún tipo de cuantificación. Podemos contar las líneas B. Cuando son pocas, las podemos contar una por una, pero cuando son muchas, que es lo que suele suceder cuando hay insuficiencia cardíaca, hay muchas líneas B que se sobrelapan. Entonces, lo que podemos hacer es considerar el porcentaje de líneas blancas, y ese porcentaje dividido por 10 es el número de líneas B. Si tenemos, digamos, un 100% de líneas B blancas debajo de la línea de la pleura, son 10 líneas B. Si tenemos un 50% de blanco por debajo de la pleura, podemos decir que son 5 líneas B. Y esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros evaluamos el porcentaje de blanco de líneas B debajo de la línea de la pleura y dividimos por 10. Es una forma muy aproximada, pero funciona, y es la forma que se ha aconsejado desde hace muchos años y que ha funcionado correctamente en muchos estudios diferentes y en investigaciones de distintos grupos. Otro aspecto sobre cómo ubicar el transductor: se puede ubicar longitudinal, y en este caso tenemos las sombras de las costillas, o lo podemos poner en forma transversa u oblicua dentro del espacio intercostal. Si tenemos un transductor cardíaco, es la única forma de hacer el barrido porque el transductor es muy pequeño y el scan longitudinal no tiene ahí ningún significado. Pero si tenemos un transductor convexo o lineal, aunque el lineal no se aconseja para las líneas B, para valorar las líneas B, a menos que uno no tenga nada más, también se puede hacer el barrido longitudinal, pero para evaluar el número de líneas B, el barrido transverso oblicuo es el mejor. Bueno, ya estamos llegando al final de la presentación. Debemos reconocer que la ecografía pulmonar tiene sus limitaciones. Obviamente, como cualquier otra herramienta, tiene sus ventajas y sus limitaciones. Algunas de ellas se relacionan con el ultrasonido pulmonar como tal, como herramienta de imagenología. Es dependiente del operador. Si hay un paciente muy obeso, una obesidad severa, el ultrasonido pulmonar a veces no es factible, pero
Si se tiene pacientes con muchas bandas, a veces es difícil lograr acceso al tórax con el transductor. Y eso es algo que sucede generalmente en cuidados intensivos. Hay algunas limitaciones en cuanto a las líneas B. No hay un punto de corte claro, como hemos visto con los distintos esquemas de insonación. Y las líneas B no son específicas, no son signo de insuficiencia cardíaca. Y como hemos visto, en particular con la integración clínica con el monitoreo clínico, ver qué pasa, por ejemplo, después de la terapia con diuréticos. Y cuando integramos la ecografía pulmonar dentro de un enfoque de estudio multiorgánico, su especificidad aumenta. De hecho, estamos hablando de la próxima generación de examen físico. No es... Esta es una extensión en este momento del examen físico y no soy yo quien les dice esto, es nuestro cardiólogo más famoso quien escribió que es hora de agregar un quinto pilar al examen físico, a la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, agregar la insonación. Y la ecografía pulmonar es un densítometro para el pulmón. Se puede utilizar para el diagnóstico, el monitoreo y el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Debe ser parte de un abordaje de insonación multiorgánica. Ayuda a ahorrar tiempo, pero es la quintesencia del ultrasonido clínico y este es el mensaje más importante. Es decir, hay que integrar los resultados de la ecografía pulmonar dentro de todo el cuadro clínico porque no va a respaldar, a reemplazar nuestro cerebro, nuestro conocimiento. El transductor no puede reemplazar lo que nosotros sabemos. Nuestra pericia clínica no se puede reemplazar. Entonces, con esto les agradezco mucho con estos últimos mensajes y si quieren ver algunos videos gratuitos sobre ecografía pulmonar como un método inicial básico, pueden ir a este sitio en internet y allí encontrarán material para familiarizarse con esta nueva herramienta. Muchas gracias.